Si en el vídeo anterior conocimos la increíble magia de la naturaleza de la isla de San Miguel, así como de sus increíbles vistas cinceladas a base de erupciones volcánicas años atrás, sin olvidar aspectos fascinantes de su cultura como cocinar con el calor del volcán, en este vídeo os mostraremos la mágica ciudad de Ponta Delgada, una de las capitales de las Azores, donde la historia, la cultura y la tradición se unen para aportar una experiencia única a quien lo visite. Sin olvidarnos de la vibrante naturaleza también presente en las inmediaciones de la ciudad. Esto es Las Azores, isla de San Miguel. Estamos en Ponta Delgada, el sitio más importante de las Azores, ya que es la capital de todas las Azores, junto con las otras dos. Además, este sitio es muy importante porque es el sitio de entrada de los turistas, porque se encuentra el aeropuerto internacional. Ponta Delgada destaca por el casco histórico y por las construcciones que además son todas con piedras volcánicas. La isla de San Miguel, al ser una isla volcánica, presenta una alta cantidad de rocas volcánicas como lo es el basalto, una roca utilizada casi en todas las construcciones de la ciudad, pudiéndose encontrar en edificios emblemáticos, monumentos e incluso en el suelo. Este es uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad, se llama Porta das Cidades. Esta era la puerta de entrada a la ciudad a finales del siglo XVIII, hasta que posteriormente se construyó el puerto. Esta emblemática puerta de la ciudad de Ponta Delgada en su origen fue construida junto al muelle de la ciudad. Sin embargo, años después fue movida a su actual localización, compartiendo ubicación con otros edificios importantes como lo es el ayuntamiento, entre otros. Y justo enfrente de la puerta encontramos a Gonzalo Bello Cabral, que fue el primer descubridor y gobernante de la isla. Ahora nos encontramos en esta iglesia, que es la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza, construida en el siglo XVI. Según hemos visto y he leído, destaca porque las capillas están con adornos muy dorados y bonitos, y además hay una estatua regalada por el Papa en el año 1530. Este convento, ubicado en pleno centro de la ciudad donde hoy en día aún viven 12 monjas, data del siglo XVII. Sin embargo, años más tarde sufrió alteraciones arquitectónicas. Este lugar destaca por su belleza arquitectónica, presente especialmente en el interior del complejo, donde las tallas doradas y sus azulejos típicos portugueses hacen de la decoración una maravilla para quien lo visite. La fama de este convento surge por la estatua del Santo Cristo dos Milagres, presente en su interior y regalada por el Papa en el siglo XVI. En las Azores no hay castillos, pero sí tenemos fuertes como este, que es el fuerte de São Brás, ya que se construyó principalmente por el tema de la piratería. Este, junto con algunos más, son los que quedan en la isla, porque por la Gran Guerra, ¿vale?, del año 1914 al 18, algunos de los otros fuertes fueron destruidos. Este increíble fuerte localizado junto al muelle de Ponta Delgada es ideal para cualquier amante de la historia, ya que además de estar perfectamente conservado, en su interior hay un museo militar dotado de infinidad de elementos militares de Portugal a lo largo de la historia, desde armas hasta uniformes. Acabamos de entrar aquí en el fuerte de São Brás. La entrada cuesta 3 euros por persona y además está muy curioso porque vas entrando por el interior y te van enseñando con fotografías, con el armamento y todo eso, te van enseñando un poquito la historia de Portugal en distintas misiones, y ahora vamos hacia la parte de arriba para ver todo el fuerte desde la parte superior. Ya estamos en la parte exterior del fuerte y justo aquí, aparte de disfrutar de las vistas, tenemos también todo el armamento militar, que la verdad es que es curioso de ver. En el exterior del fuerte podemos encontrar no solo unas vistas maravillosas de la ciudad, también encontramos armamento militar del siglo XX,
utilizados por la Armada portuguesa en sus tareas de defensa de la época. Además, en uno de los patios interiores del fuerte encontramos una gran variedad de vehículos militares completamente equipados. Todo un deleite para los amantes de la historia. Ahora nos encontramos en el último punto que vamos a visitar aquí en la ciudad de Ponta Delgada, que es el Jardín Botánico Antonio Borges. Concretamente este jardín botánico en finales del siglo XVIII era de característica privada y el hombre este era un productor de piña y ahora ya es de visita pública. Y destaca que todas las plantas que hay aquí, que se pueden encontrar aquí, son de todas las partes del mundo. Así que vamos allá. Este parque está instalado en unas 2,5 hectáreas en las inmediaciones del centro urbano de la ciudad. Sin embargo, introducirse en él es alejarse de la ciudad y hacer una completa inmersión en la naturaleza. Ahora nos encontramos aquí ante la joya de la corona de este jardín, que es este increíble árbol con las raíces aquí saliendo, las raíces aéreas, y el árbol este viene de Australia. Al igual que este increíble árbol que destaca por su asombroso entramado de raíces a simple vista, el Parque Antonio Borges acoge otras especies de plantas tan impresionantes como estas, procedentes de lugares de todo el mundo como Brasil, Estados Unidos y una gran lista de países. Pues ahora acabamos de dejar el coche ahí arriba en el pueblo y ahora estamos bajando para ver un faro llamado Faro de Arnel. Concretamente estamos ahora mismo en la parte totalmente del norte al este de la isla y desde aquí, pues eso, como podéis comprobar, lo primero es que el tiempo ha cambiado radicalmente, así que una de las cosas famosas de las Azores es que podemos tener las cuatro estaciones en un mismo día. Y aquí está la prueba. Hemos tenido antes una especie de niebla, como que estuviéramos dentro de las nubes, mientras conducíamos para acá. Y eso, y ahora estamos pues eso, bajando hacia el mar para encontrar el faro allí, en teoría. Estamos aquí resguardados de la lluvia que está cayendo, el diluvio total. Ahora estamos aquí casi llegando al faro que tenemos ahí enfrente y mirad qué acantilados. Están, a lo mejor aquí no sé si se apreciará en el vídeo, ¿no? Hay una casa ahí con la bandera de los barcos, tiene barcos pesqueros, tiene como escaleras como para que la gente se bañe ahí en el mar. Casi hemos llegado, estamos antes viendo ahí el acantilado. Y ahora ya estamos aquí frente al faro. Vamos a seguir bajando. Y mirad qué chulo, qué bonito se ve el arco iris entero. Bueno, ya estamos aquí en el faro, que la verdad es que se ve muy bonito encima con el arco iris al fondo, como decíamos antes. Y una cosa que estamos viendo aquí es que hay un cartel que pone que en el año 1918, hace más de 100 años, que hubo una batalla entre un barco de combate de Portugal contra un submarino de Alemania. Y los portugueses, los marineros, tuvieron que recorrer 200 millas náuticas hasta aquí, hasta el faro. Este faro es del año 1876, siendo el más importante de la isla y además todavía sigue activo. Ahora acabamos de llegar a un sitio súper bonito que se llama Ribeira dos Caldeirões. Aquí por una parte tenemos una construcción muy bonita, que la verdad es que todo de piedra, aquí en el entorno todo súper verde, y vamos, y la verdad es que he visto incluso fotos a veces en internet donde está todo lleno de como con niebla y es increíble. Y después está todo esto para pasear y eso, y después allí también tenemos la joya de la corona, que es una cascada increíble. Así que vamos para allá. Ribeira dos Caldeirões es un pequeño parque natural localizado a una media hora de la ciudad de Ponta Delgada.
Este lugar, además de ofrecernos unas vistas increíbles, cuenta con una tienda de souvenirs y un establecimiento hotelero para aquellos que quieren alojarse aquí y disfrutar plenamente de la naturaleza de la isla. Ya hemos llegado aquí a la cascada, que la verdad es que se ve súper bonita, y es que después el entorno que tenemos ahí, aquí con el bosque y eso, mirad qué bonito. Ahí con todas las construcciones ahí en lo alto, los bosques y el río pasando. Este lugar, rodeado por una exuberante vegetación que trepa por el escarpado terreno, así como con sus cascadas y el río que la atraviesa, hacen del lugar una zona mágica que no puedes obviar si viajas a la isla de San Miguel. Y antes de iros del parque de Ribeira dos Caldeiras, tenéis que venir aquí, que es una cascada increíble que solamente es decir que está a la vuelta, que está un poquito escondido, pero vamos, que es muy bonito. Esto, el entorno del río, un poco la vegetación, es muy bonito y tenéis que verlo. Esta cascada, situada justo enfrente de la entrada principal del recinto, es un lugar que no puedes perderte si visitas la zona, ya que es un entorno mágico para hacer pasar el tiempo y tomar unas fotos increíbles. Bueno, mirad, acabamos de pagar, aquí estamos en las pozas de Doña Beija. Entonces hemos pagado la entrada, que son 6 euros por persona, y ahora vamos a disfrutar de unas aguas aquí termales para bañarnos y disfrutar. Mirad, están aquí que se puede bañar y vamos allá. Bueno, después hay varias termas y al final hemos venido a esta, que es la penúltima, porque hay solamente 2 personas, así que vámonos para allá. Bueno, estamos aquí en las termas y hemos visto que hay 5 piscinas, cada una a 39 grados. Y después hay otra piscina más a 28. Una curiosidad es que aquí está todo el agua súper caliente y después, ¿veis esto de aquí naranja? Es azufre. Entonces yo con la mano le doy y mirad, es el azufre que, según dicen, para la piel y eso, la verdad es que tiene tratamientos muy buenos. Vamos, y el chorro este está fabuloso porque me pongo bajo él y me da aquí un masaje increíble. Ahora estamos aquí para terminar, nos vamos a meter en la piscina de 28 grados y bueno, ya después aquí ya nos vamos porque es hora y media, así que más relajado imposible. La verdad es que merece la pena, es increíble este lugar. Y ahora, antes de que se vaya el sol, vamos a ir, estamos por aquí por unos caminos muy bonitos y vamos a ir a un sitio que se llama Pozo Azul, así que seguidme. Bueno, después de estar, hemos aparcado el coche en el pueblo y hemos venido caminando más o menos unos 20 minutos aproximadamente. Aquí, eso sí, os recomendamos, para el sitio que vais a ver ahora, os recomendamos traer o bien palos de trekking o lo que sea, o buen calzado, porque el camino está bastante mal y hay que estarse agarrando a las barandillas o a los árboles. Pero bueno, merece la pena. Ahora hay poca luz ya, pero esto se llama Pozo Azul, que es agua de color azul. Bueno, después de haber estado en el Pozo Azul, ahora ya estamos volviendo, se nos ha hecho de noche como podéis ver. Y bueno, aún así la experiencia es muy chula porque quieras o no hay que ir con linternas y eso. Pero es muy chula por eso, porque está todo el bosque en silencio y solamente se escucha pues eso, el agua cayendo un poquito de las plantas de la lluvia esta tarde y tal. Y bueno, es una cosa muy chula para contar. Y con estas imágenes aéreas nos despedimos de este vídeo y de la isla de San Miguel. Esperamos que os haya gustado y recuerda, suscríbete y dale like para ayudarnos a crecer. Nos vemos en el siguiente vídeo.